Vale, perfecto. Bueno, primero que nada, buenas noches. Este es mi video respecto al Día de Muertos. Este es... retomo. Primero que nada, buenas noches. Este es mi video respecto al Día de Muertos que tenía que elaborar con una actividad para la materia de filosofía. Bueno, derivado de una serie de situaciones, pues se optó este cambio a hacerlo una reflexión de algún texto. Y yo decidí hacerlo de la página 1 hasta la página 27 del libro de Miguel León Portilla titulado Filosofía de los Náhuatl, Filosofía Náhuatl. En este caso es su tercera edición. Y bueno, detalles extras, ¿no? Me gustaría empezar diciendo que opté por este formato de video ya que considero sumamente importante que la conjunción del lenguaje verbal con el lenguaje físico es una cuestión bastante importante en este caso, ¿no? De estar filosofando, ¿no? De pensar, de reflexionar cómo se entienden las cosas, ¿no? Entonces por eso opté este formato de video en lugar de hacer uno un tanto más ilustrativo con imágenes sacadas de internet y cosas así que creo que no son acordes a la situación actual. Por tanto, pues me quedo con este formato de video un tanto como blog y así. Y bueno, comencemos. La filosofía es este conjunto de saberes, a mi parecer es este conjunto de saberes que buscan explicar la relación y el porqué de las cosas más allá de lo físico, ¿no? En este caso, pues actualmente podemos hacer esta distinción porque, pues bueno, ¿no? Ya tenemos materias como son la física, la química, más enfocadas al aspecto tangible de las cosas, ¿no? Pero la filosofía busca el entender las cosas metafísicas, como podría ser la conciencia, lo que es la vida y demás cuestiones inherentes a la conciencia del ser humano. Bueno, los nahuas fueron un grupo étnico o son un grupo étnico que habitaron el norte de México, pertenecientes a las regiones probablemente de Aridoamérica y Oasis América. Entonces, estos grupos empezaron a emigrar hacia el sur, hacia el centro del país, en este caso al altiplano central, el lago de Texcoco, Valle de Anáhuac, etcétera, etcétera, que actualmente forma parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México y algunos estados circundantes a la misma. Bueno, estas tribus, al llegar, o estos grupos étnicos, al llegar a esta región del país, se encontraron con los vestigios de dos grandes civilizaciones del periodo clásico y parte del posclásico, que serían los toltecas y los teotihuacanos. Los teotihuacanos, su periodo de apogeo, de auge, pues estuvo alrededor, fueron por así decirlo casi contemporáneos de la Roma imperial, pero pues en América. En conjunto con los mayas, y los toltecas tuvieron sus últimos años de esplendor ahí de por el año 1100, ¿no? Entonces, pues al encontrarse una civilización en decadencia y otra ya extinta, la antigua Teotihuacán, pues bueno, incluso de hecho este nombre de Teotihuacán tiene su origen pues en los pueblos náhuatl, ¿no? Que le dieron ese nombre, Teot, Dios, acá, o sea, ciudad donde nacen los dioses, ciudad donde nacieron los dioses, ¿no? Entonces ellos pensaban que las deidades que ellos veneraban, que de hecho asimilaron a su cultura, como fue el mito de Quetzalcóatl, que fue creado, bueno, se tienen sus registros más antiguos, propiamente ya refiriéndonos a Quetzalcóatl, en la cultura teotihuacana, perdón, en la cultura tolteca. Entonces, aquí cabe mencionar que esta asimilación cultural fue algo importante para la construcción del pensamiento filosófico de estas tribus, ¿no? Bueno, de estos grupos. Al pasar de los años, estos grupos fueron aumentando su complejidad estructural a nivel social
y pues empezaron a subdividirse en mexicas, mexicas, texcocanos, tlacopanos, tlaxcaltecas, huejotzincas y así, ¿no? El punto es que al aumentar su complejidad empezó a aumentar, pues vaya, la creación de conocimiento, empezó a haber mayores facilidades al dejar de buscar como esta etapa de construcción de su civilización, de estar menos, por así decirlo, en esta búsqueda de la supervivencia, pues empezó a aumentar la producción de conocimiento, ¿no? Y, por ejemplo, encontramos su cúspide alrededor del año, pues, 1450, más o menos, por ahí pasando un poquito, principalmente con Nezahualcóyotl, el rey poeta, ¿no? Este fue un monarca que gobernó la ciudad de Texcoco, que formaba parte de la Triple Alianza, que era en conjunto con Tacuba y Tenochtitlan. Se le considera el rey poeta ya que él creó, yo creo que la obra más reconocida de poesía y literatura precolombina, llamada Floricanto, que es un concepto bastante abstracto y bastante bello de entender, pero bueno, dejemos eso un poco a un lado, un momento. Y entonces, pues bueno, ¿no? Ya un poco explicando estos orígenes de la filosofía náhuatl, podemos llegar a la época actual en donde decimos, o bueno, más bien donde el grueso de la población ignora que hubo un conocimiento complejo como la filosofía, como la literatura, o sea, que popularmente se tienen en el ideal de que son propios de los europeos, ¿no? Un poco por esta perspectiva eurocentrista que se tiene hasta en la actualidad, derivada de nuestra colonización por los españoles, ¿no? Que al final de cuentas fue una guerra de conquista, entonces pues, fue una colonización, ¿no? Podemos decir que fue algo, a ponerle algún otro eufemismo. El punto es que creo que esto está principalmente, estos decires de la población están principalmente basados en dos factores. Dos factores que creo que son importantes y que fueron determinantes al momento de la construcción de la idea popular que se tiene actualmente respecto a las culturas mesoamericanas. Bien. Cuando llegan los españoles, están en plena etapa del Renacimiento. Eso es en Europa. Pero entendamos que en España gobernaban los reyes católicos, que de hecho ganan sus apodos, ya que ellos fueron los principales promotores del catolicismo y fueron quienes expulsaron a los musulmanes del reino nazarí de Granada, que era el último bastión, pues vaya, de los árabes en la península ibérica. Además de una fuerte corriente cristiana, una sumamente tradicionalista y hermética, inflexible con otras costumbres que no fueran las propias, ¿no? De aquí donde menciono este eurocentrismo que tuvo una gran importancia a partir de los siglos XVI, XVII, XVIII y pues, principios del XIX, ¿no? Incluso actualmente, aunque ha disminuido, porque no podríamos hablar de un eurocentrismo, ya que potencias como China, los Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, pues, y junto con otros grupos de países, pues ya no tienen más peso político que los países europeos, ¿no? Que tampoco lo podríamos negar, pero pues entendamos esto, ¿no? Ahora, esta perspectiva eurocentrista, tradicionalista del cristianismo católico romano, pues llevó a que, por ejemplo, cuando Fray Bernardino de Sahagún, que fue un fraile franciscano enviado para educar o convertir al cristianismo
sí, para convertir al cristianismo a los nativos, a los naturales, pues bueno, ¿no? Empezó a hacer un arduo trabajo de investigación que dio muchos frutos en realidad. O sea, fue un trabajo bastante importante y gracias al cual podemos conocer actualmente muchísimos elementos culturales, pues de los mexicas, las caltecas, texcocanos y demás grupos, ¿no? Y además de otras partes de la República, los purépechas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó? Pese a que este fue un trabajo sumamente importante que probablemente hubiese podido ayudar de alguna u otra forma a la corona, a la corona española, pues una vez que terminó Fray Bernardino de Sahagún este trabajo, la monarquía española, me parece que bajo el cargo de Felipe II, pues lo que determinaron fue el destruir estos códices o estos manuscritos, ya que consideraban sumamente riesgoso que estos estuvieran por ahí pululando entre la población, ya que lo que menos querían era un levantamiento o una insurrección en contra del dominio que habían venido a implantar los españoles. Esa es una. Y la otra es que, derivado de lo mismo, y pues este férreo control cristiano que tenía sobre las monarquías europeas y que se fue prolongando hasta la actualidad incluso, pues empezó a ver a los pueblos mesoamericanos como pues tribus salvajes, incivilizadas, ¿no? Al punto de que pues todavía hay españoles que dicen que españoles actuales, que sus antepasados vinieron a civilizar América, ¿no? Cosa que es incorrecta, ya que pues ya existían educación, había un mejor, bueno, sí, había un mucho mejor sistema educativo que en Europa, ¿no? Mientras en Europa los únicos con derecho a una educación formal y propiamente dicha eran los nobles, señores feudales, condes, duques. En Mesoamérica, en este caso en el Imperio Mexica, que fue el mayor exponente de las culturas nahuas, pues existían el Calmeca y el Tepochcali, ¿no? Que si bien había una distinción de clases, sí, ya que pues en el Calmecac se enseñaba a los hijos de sacerdotes, de militares, de políticos influyentes y así. Se les instruía en cuestiones más avias, incluso de aquí es de donde pudieron haber nacido futuros pensadores nahuas o mexicas bastante importantes que pudieron haber sido demasiado relevantes para su cultura, pero pues bueno, se vio interrumpido abruptamente por la conquista española. Pues bueno, no, o sea, hubo una discontinuidad y shalala. El punto es que había un sistema educativo sumamente avanzado, o más bien bastante desarrollado, y que en realidad cubría casi la totalidad de la población, ¿no? Aunque sí había personas analfabetas y así. Pero por ejemplo el Tepochcali se encargaba de enseñar cosas como la agricultura, en este caso pues la caza y actividades que usualmente desempeñaban pues personas ya del pópulo, por así decirlo, como mercaderes, artesanos, alfareros, agricultores, etcétera, ¿no? Pero hay algo importante en estos dos sistemas educativos y es que compartían el hecho de que se les enseñaba o se les instruía en base a sus deidades, ¿no? Como pues el mito de la creación del mundo, del quinto sol, la historia de Quetzalcóatl, Mictlantecutli, Xipactli, el nacimiento de Quetzalcóatl, cómo bajó hasta el Mictlán y empezó y recabó, más bien, y hurtó los huesos preciosos, herencia de los otros humanos, ¿no? De las cuatro humanidades previas a los humanos del maíz,
que era como se concebían. Pero bueno, el punto aquí es que resulta bastante interesante el estudio moderno y actual, ya desde una perspectiva más liberal, más abierta a distintos puntos de vista, y creo que es algo que se tiene que recabar, es algo que se tiene que reconstruir, que se tiene que buscar la forma de reestructurar aún más de lo que ya se ha hecho, esta importante labor que se ha desempeñado, que se ha desarrollado, de reconstruir la filosofía precolombina, ¿no? Porque es muy importante este hecho de la reconstrucción. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir aceptar nuevamente nuestras raíces y nos va a poder ayudar a progresar como sociedad. Porque si somos una sociedad que niega sus propias raíces, pues en realidad somos una sociedad impía con respecto a desde donde vinimos, ¿no? Porque al final de cuentas somos un mestizaje entre lo europeo y aquí está lo rico, el meollo de la cultura mexicana, porque nosotros venimos de dos mezclas, de dos culturas sumamente influidas, de dos civilizaciones bastante cosmopolitas con respecto a su conocimiento. ¿Por qué? De un lado tenemos a los pueblos mesoamericanos, nahuas, toltecas, ochimilcas, olmecas, zapotecas, mixtecas, purépechas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eran un conglomerado de civilizaciones sumamente desarrolladas que tenían grandes conocimientos que habían ido recabando a lo largo de los siglos, incluso de los milenios, y que habían podido asimilar debido a su proximidad y a la localización de distintos centros, ¿no? De distintos centros urbanos y así, que habían ido encontrando a lo largo del tiempo, ¿no? Y por estas mismas asimilaciones culturales, pues encontraron bastantes similitudes entre ellos. Pues por ello hubo un gran enriquecimiento de esta cultura, que al final terminó derivando en la cultura mexica. Bueno, ahora vamos a la parte europea. España o Iberia. Iberia fue una península que fue primero dominada por los cartagineses, luego por los romanos, primero por los fenicios, luego cartagineses, romanos, después llegaron los godos, o sea, pueblos germánicos, después llegaron los árabes, el califato, fue el establecimiento del califato de Córdoba, después llegaron los reinos cristianos, y entonces se empezaron a guerrear, pero pese a ello hubo un gran intercambio de ideas, hubo un gran intercambio de perspectivas que no fueron aceptados de la mejor forma, evidentemente, pero el punto es que hubo este intercambio y eso ayudó al enriquecimiento, a la construcción de una cultura como lo fue la cultura española del siglo XVI, ¿no? Ya con una identidad, entre comillas, ya establecida, pese a que aún era la corona de Castilla y Aragón, ya que pues habían unificado estos dos reinos apenas en 1492. Por lo mismo, fue una cultura bastante enriquecida, bastante rica. Entonces, imagínense, llegan estas dos culturas, se fusionan, y entonces aquí obtenemos la cultura mexicana, ¿no? Entonces ya me desvío un poco del tema, pero el punto al que quiero llegar es que es sumamente importante que rescatemos, que podamos entender y que incluso podamos trabajar, podamos darle continuidad a todas aquellas ideas que se quedaron en el limbo, que se interrumpieron por este choque abrupto entre dos civilizaciones, y que podamos continuar con ese legado en Nezahualcóyotl, que podamos seguir pensando y soñando y sigamos investigando qué es flor y canto, ¿no? Pese a que ya tiene una perspectiva más o menos clara, en realidad siempre cabe una reinterpretación, ¿no? Pues bueno, hasta aquí mi video. Agradezco la atención prestada al mismo. Y pues no me queda más que enviarles un cordial saludo. Y hasta la próxima. Cuídense. Chao.